Bueno, la mayor parte de los que estáis aquí con el chaleco naranja me conocéis, ¿vale? Los que no estáis con el chaleco naranja, bueno, pues yo soy Fernando Pardos, soy profesor del Instituto de Miralbueno en los ciclos de construcción. Si quiere... Perfecto. Vale. Nosotros, Miralbueno, somos un instituto público, un instituto muy grande, tenemos más de 150 profesores y casi 1.500 alumnos, ¿vale? Y una cosica muy chiquitica somos nosotros, somos los ciclos de construcción. En principio tenemos un grado medio, tenemos un grado superior, tenemos un profesor que llega tarde, ¿vale? Y estos son nuestros talleres donde enseñamos desde solados y alicatados hasta lo que serían el tema del yeso laminado. Los módulos relacionados con lo que tenemos aquí son particiones prefabricadas y techos suspendidos, y en el grado superior tenemos los procesos constructivos de edificación, donde una parte de lo que se estudia es el tema de tabiquería, el tema de revestimientos, y luego cómo se controla que ese trabajo esté bien hecho. Y tenemos también a Yara. Yara ha sido alumna nuestra en el ciclo de grado medio, ¿vale? Actualmente está trabajando en una empresa puntera en el yeso laminado, y bueno, pues ha venido a hablar un poco de su experiencia, de su paso por el instituto, ¿vale? Y de su paso por el tema ahora que tiene en la vida. Entonces, lo que sí que me gustaría es que les dijeras por qué te apuntaste al ciclo formativo de obras interior, decoración y rehabilitación. Bueno, ¿por qué me apunté? Fue suerte, la verdad. No tenía pensado hacer esto en mi vida, pero al final, cuando entré ahí, pues me di cuenta de que era lo mío. O sea, que básicamente fue suerte. Al final hay que jugar y tontear. Le costó un poquito, enterarse de que Me costó un poco, pero mira dónde estoy. O sea que gracias a todo lo que he tenido, sobre todo a mi padre y a mi familia, porque me han apoyado en absolutamente todo y me han dicho que puedo llegar a donde acabo de llegar. Que al final pues soy oficial de montaje de placa de yeso y básicamente ahora mismo soy la única mujer que lo está haciendo, y todo es gracias a esforzarme, esforzarme y esforzarme y aprender todos los días. Y luego, de lo que tú aprendiste en el instituto, ¿ha tenido luego una relación directa para tu puesto de trabajo? ¿Cómo valoras lo que hicimos allí? ¿Qué echas de menos haber atendido un poquito más, que luego dices, joder, esto en la obra me hubiera venido de maravilla? A ver, al final trabajamos con medidas muy pequeñas, en las cuales tardamos mucho en montar. Por ejemplo, el trasdosado con la columna, con lo de la ventana, pues tardamos muchísimos meses. Yo eso en mi trabajo lo hago en 10 minutos. Entonces, claro, o sea, tienes que aprender a soltarte, tienes que aprender a pues, tener como una rapidez y a la vez una precisión para que todo esté bien puesto y perfecto, básicamente. O sea, aquí te piden muchísima precisión. ¿El qué? Que digo que van muy lentos. Vamos lentos, bueno, necesitamos más apoyo y más cosas que hacer, chicos. Hay que meterse a la obra, sí. Hay que ver cómo es el mundo fuera del instituto, porque es totalmente diferente, es una locura. O sea, tú cuando entras a una obra es que no se parece en nada al grado medio, pero también te digo que al final te están dando unos pasos para saber por dónde quieres tirar. Hay gente que se ha hecho al alicatador, hay gente que se ha puesto con los suelos, hay gente que se ha puesto con mármol, incluso como Óscar, que está con las encimeras de mármol. Al final, pues, es tocar los distintos gremios que hay para acabar en el que te gusta, que yo pues fue el de la placa. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, está bien como el catálogo del principio y luego ya tirar para adelante y currar mucho. Y luego tú notas, por ejemplo, que ese conocimiento básico que te dimos en el instituto te ayuda a poder adquirir, completar esos conocimientos, ese desarrollo profesional. Claro, al final, pues, yo cuando tú ves una pared, un trasdosado, un tabique, no sabes lo que hay detrás. Entonces ahí sí que es verdad que en lo que sería la formación te enseñan a lo que es todo el montaje. Luego ya tienes que ir tú soltándote, pero realmente tú no sabes lo que hay detrás de una pared, de una placa de yeso. Y te enseñan los montantes, que si la membrana, que si la fibra, todo. Entonces al final pues viene bien para que toques un poco todo, claro, y lo conozcas básicamente. Esa frase que os he dicho muchas veces, ¿no? De que salís del instituto como un niño gateando, ¿vale? Y luego te toca correr. Bueno, sales de las prácticas que ya andas un poquito y luego ya, claro, gente como tú ha podido conseguir correr y otros pues dicen, pues no es lo mío, me dedico a otra cosa o no se me da bien, pero no soy capaz de correr. Hay que seguir, o sea, al principio es muy duro y yo sé que a nadie nos gusta la paliza que nos damos al principio porque sales de estudiar, o sea, nunca te ha dado por trabajar ni por saber lo que es coger mucho peso, estar 8 horas sin parar. Entonces yo sí que aconsejo que los 3 meses de práctica son pocos. Quedaros más tiempo en la empresa si os dan la oportunidad, aunque sea un año,
probad y realmente ahí sabrás si te gusta o no te gusta tu oficio. Y luego... Yo empecé con una escalera de caracol, por ejemplo, que hay gente que con 40 años en la obra no lo ha hecho nunca. ¿Y le recomendarías el trabajar en el tema de la obra? Necesitamos gente ya. O sea, se está yendo al pique y necesitamos gente joven que se meta en la obra totalmente. Y mola, ¿verdad? Mola muchísimo. Art Attack, modo gigante. O sea, aquí llegas a tu casa súper realizada. Sí. Porque dices, soy una crack. Yo paso por Zaragoza y yo tengo pisos de lujo por todo el centro. Y he dicho, los he hecho yo. Pero no son tuyos. Ya me gustaría, ya me gustaría porque te cagas. Sí, sí. Muy bien, pues nada, luego te preguntaremos alguna cosilla Muchas más, gracias. ¿verdad? Bueno, quería hablaros también de una cosa. Muy bien, muy bien. Quería hablaros de una cosilla también que son los skills. El skills en inglés significa habilidades, ¿vale? Nosotros también le llamamos los campeonatos de formación profesional. Los campeonatos de formación profesional nacieron en España en los años 60, se exportaron al resto del mundo y hoy se siguen desarrollando. Fijaros, en la última edición que se desarrolló en Lyon hubo 63 competiciones y fueron más de 1.400 competidores de 70 países, ¿vale? En principio, ¿vale?, para poder llegar a ese sitio, a las competiciones internacionales, hay un proceso que se desarrolla. Primero se hace una competición regional, el ganador de esa competición regional va a competir a la competición nacional y el ganador de la nacional va a la internacional. Y hay españoles que van allá. No sé, este año cuántos fueron, unos 25, 30 a Lyon, 32. Fijaros, 32 españoles estuvieron allí, incluso más porque a veces hay algunos que son por parejas, ¿vale? Entonces tenemos aquí a Alberto, que viene del servicio de FP, es el que ha organizado los últimos Aragon Skills, es el que le toca organizar los siguientes Aragon Skills y es el que coordina todo el tema de la representación de Aragón en Madrid. Entonces sí que me gustaría saber qué nos puedes contar sobre los próximos World Skills Aragón. Bueno, la edición pasada la hicimos en Huesca, por esto de deslocalizar un poco de Zaragoza, que tenemos todo aquí, y el año que viene, para mayo, lo haremos en Teruel, en el Palacio de Congresos de Teruel, y la idea es casi 30 especialidades, espero que sea alguna más, vamos a intentar que sea 31, ¿vale? El llevarlo allí y el que es un escaparate de todas las FPs, al fin y al cabo, realmente de todas las familias profesionales, salvo construcción, hay representación, entonces la idea, lógicamente, es tirar por este lado. Y luego estos dos señores aquí tan bien arreglados, ¿vale?, son jurados internacionales, es decir, van en representación de España, ¿vale?, a las competiciones internacionales. En el caso de Antonio va en soldadura y en el caso de Enrique, que también fue profesor en Miralbueno hace muchos años, va de CNC, es el tuyo, ¿verdad? No. A diseño y fabricación, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que les comentaseis cómo llegasteis allí. Bueno, pues voy a contar mi experiencia. Yo empecé en el mundo de skills, de las competiciones de FP, en 2017, cuando estaba en el Instituto Virgen del Pilar, dando enseñanza de dibujo asistido por ordenador para fabricación, y veía que había otras especialidades, por ejemplo, pues refrigeración, fontanería, electricidad, que participaban en competiciones y mis alumnos, los de diseño, no podían participar. Así que me informé de si esa especialidad existía en España y como era que sí, preparamos a un competidor para acudir a la competición nacional. Estuvo 2 o 3 meses trabajando para ello y luego en la competición española sacó medalla de plata. A partir de ahí, si quieres ya le paso a Antonio la papeleta. Te gusta mucho el micro, voy a contar un par de cosas antes. Bueno, creo que es una opción súper interesante para los estudiantes participar en estas competiciones y por eso estamos hoy aquí, para apoyar a la gente de FP de construcción para que pongan en marcha las especialidades de construcción. Yo, por último, voy a contar una anécdota o un hecho. Estuve en la competición de 2022 en el World Skills en Burdeos, al lado de donde estaba yo como jurado, como ha dicho Fernando, porque allí vamos de jurados y de preparadores de los competidores españoles, vamos como expertos. Bueno, pues al lado de mi stand, del de diseño, estaba el stand de drywall, de colocación de pladur, casualmente. Y entonces me pasé los 4 días de competición viendo cómo los alumnos de todos los países del mundo que competían en pladur levantaban sus test projects, que consiste en hacer pues un trabajo que se les plantea a partir de una especificación y unos planos,
y era una maravilla. A mí me encanta ver a la gente trabajar en las obras y en este caso la verdad es que disfruté porque el trabajo que hicieron era estupendo y es una experiencia para todos los que van ahí, así que a ver si en Aragón lo ponemos en marcha y después pues, puede transmitir para que haya competición en España y poder llevar a alguien a una competición internacional, esperando que sea de Aragón, si es posible. Lo de Enrique de Verobras viene de lejos porque cuando estaba en Miralbueno ya se pasaba a nuestros talleres a ver las obras. Sí. Y ahora ya, como me queda poco para jubilarme, pues mi siguiente actividad será ir a ver obras. Bueno, vamos a pasar a Antonio, que es más joven, y que nos cuente también su experiencia de cómo se ha metido en este mundo. Pues bueno, por desgracia no mucho más joven, pero bueno, pues como tú bien sabes, además fue a raíz de que en su día Fernando estuvo y se planteó, estuvo él con yeso laminado, estuvo la especialidad y espero que la recuperéis. Esperamos, porque como bien decimos, España nos falta esa familia de construcción y esperemos que estéis. Aparte de yeso laminado hay múltiples, hay creo, luego veréis, ¿no? Pero bueno, yo como bueno, al final aterrizamos en este proyecto, muchas veces no importa el cómo, pero sí yo diría el por qué continuamos. Yo pondría ahí más el acento. ¿Por qué continuamos? Porque creemos que para vosotros es algo espectacular. Una vez que lo conocéis, desde lo que vamos a montar en Teruel, que aunque sea pequeñito, mola, ¿verdad? Mola. Os invito a que vayáis, a que lo conozcáis, no solo los que estáis aquí, sino el público que quizá nos estáis oyendo. Y claro, lógicamente, así como va creciendo, pues que el espectáculo es mucho mayor, ¿no? Cuando estuvimos en Rusia vino el señor Putin a inaugurarlo, y el otro día estuvo el señor Macron. No estamos hablando de competiciones menores, ¿no? Estamos hablando de un gran espectáculo, estamos hablando que las grandes compañías y las grandes corporaciones... Que os hagáis una idea de la dimensión, nuestro instituto son 1.600 personas. Imaginaros que todo eso son competidores. Es brutal. A nivel mundial el espectáculo es brutal, el nivel de competitividad es brutal y la edición, esta última que ha sido guión, pero también quiero nombrar lo que ha hecho Enrique, la anterior. En mi caso yo estuve en Cleveland, en Estados Unidos, y fue en los cuarteles generales de Lincoln, que era nuestro patrocinador, y en este caso vino el youtuber más importante que hay a nivel mundial de soldadura, ¿no? Y quería transmitiros una idea que lanzó él, que lo que más le impactó es como gente, en mi caso de 40 y pico nacionalidades diferentes, como todos, absolutamente todos, estábamos valorando justo la excelencia de vosotros. Y digo de vosotros porque los chicos que participan allí, chicos y chicas que participan, el trabajo bien hecho. Y ese espíritu es lo que nos hace, yo creo, tanto a Enrique como a mí, como a Alberto, como a Fernando, el que nos guste esta aventura, y porque vemos que a vosotros os motiva. Me quedo con una foto que hice, por ejemplo, de hace 2 años en Cleveland, del competidor austriaco, con un chico gallego que acompañé yo allí, y vinieron los dos ahora a Lyon, como les pillaba entre comillas cerca. Fijaros lo que os digo, un chico de allí de Austria y otro chico de Galicia, pues quedaron en Lyon a tomar una cerveza porque mira, les pillaba cerca. O sea, también a nivel profesional, la vivencia tanto personal como profesional que unen estas competiciones, para mí es brutal, y como factor de motivación creo que es importante. Vale, luego seguimos hablando, luego os preguntaré alguna cosita más. Entonces, ¿ya han contestado alguna de las preguntas que planteo aquí? Es decir, en primer lugar, ¿hay skills de construcción? Sí. En el Mundial se siguen haciendo skills de construcción. Aquí hay un ejemplo de 5 especialidades. Construcción digital, lo que sería el BIM, lo que sería el AutoCAD, es decir, hacer configuraciones virtuales de los edificios. Tenemos también el tema de encofrados, ¿vale? Es decir, construir con hormigón. Tenemos el tema de solados y alicatados, ¿vale? Tenemos el tema de construir con ladrillo, que hacen cosas muy guapas, ¿vale? Y luego en el centro, ¿vale?, que es de lo que hemos venido a hablar a esta feria, tenemos el de yeso laminado, ¿vale? Lo que sería también, ojo, no solamente yeso laminado, sino también los revestimientos con pastas de yesos, etcétera, ¿vale? Sí, lleva un poquito de decoración. Siempre hay una prueba de libre configuración que le llaman, que tú tienes que proponer una idea y desarrollarla, ¿vale? Entonces,
¿Cómo ha sido la historia en España? Ya os ha comentado Antonio que en España hubo skills de construcción. En el 2011 se hizo por primera vez 2 especialidades, fueron la de solados y alicatados y la de revestimientos de yeso laminado. En ese caso me propusieron a mí el estar coordinando uno de esos, que sería el de revestimientos de yeso laminado, y desde Aragón llevábamos a participantes en los 2, tanto en solados y alicatados como en revestimientos. 2 a cada uno de ellos, es decir, 4 de los alumnos nuestros de Miralbueno iban allí, ¿vale? ¿Por qué digo de Miralbueno? Porque en Aragón éramos los únicos que competíamos, entonces lo teníamos fácil el poder acceder. Vinieron competidores de Aragón, de Asturias, de Castilla y León, de Galicia, del País Vasco, ¿vale? Y una de las cosas que nos sorprendió al principio es que no somos ni mejores ni peores que ellos. Ellos dan sus clases igual que nosotros, reciben sus enseñanzas igual que nosotros, y a veces ganan unos y a veces ganan otros. Pero no nos tenemos que pensar que en tal sitio, ¡oh, qué bien hacen aquellos que son! No, son personas. Hay gente como en todos los lados. ¿Y qué sucedió lamentablemente? Pues que en el 2015 no contaron con nosotros, ¿vale? Solamente había 4 participantes de cada una de ellas, dijeron que el mínimo que tenía que haber era 10 y se cargaron los skills de construcción. No nos dejaron ni siquiera proponer haber unificado el tal, el no sé qué, sobrábamos ahí, ¿vale? Y no era por cuestión de apoyo comercial, de apoyo, las firmas nos apoyaban, ponían todo el material, ¿vale? Era por ese tema. ¿Qué sucede? Que los ciclos de grado medio, como el que tenemos nosotros en Aragón, que hace más de 20 años que está en el Instituto de Miralbueno, ¿vale? No os creéis que son muy habituales en España. Ahora sí, en los últimos 8 o 10 años se han implantado bastante por el resto de España, pero en aquel tiempo, en el 2015, igual había 10 o 12 centros en España. No había mucho más. Y luego, en ese momento también había otra cosa, que vosotros erais muy chiquiticos cuando sucedió, que era la crisis económica. Fue una crisis brutal y las autonomías dijeron, oye, no podemos llevar tantos participantes, por algún sitio pues tenemos que ir eliminando. Y ahora os he traído unas fotografías para que esto que veis que son las competiciones, joder, veamos qué es lo que se hacía en el tema de la construcción, ¿vale? 2011, primera experiencia que tuvimos, aquí, ¿vale? En la Feria de Muestras de Zaragoza, febrero, un frío que no veáis, ¿vale? Y se hizo una experiencia en la cual tenía que servir para elegir a los competidores que fueran tanto a revestimientos en yeso laminado como en solados alicatados. Pues hicimos un mix. Levantáramos una estructura de yeso laminado. Fijaros, y algo muy importante, competiciones individuales. Es decir, cada persona tenía que levantar esta Z de yeso laminado por sus propios medios, sin que nadie le ayudara para sostener el perfil y que esté bien plomado, ¿vale? Que nadie le podía ayudar para colocar la placa y sujetarla mientras está atornillando. Claro, lógicamente, los que querían participar en aquello, pues fuimos alguna tarde de forma tonta al instituto para prepararlo, pero no en las técnicas, que ya las sabían, el cómo hacer la competición tú solo, porque no es lo mismo trabajar uno solo que trabajar con gente, ¿vale? Y entonces ya, a continuación de levantar aquello, se alicataba, ¿vale? De ahí fuimos a Madrid, las 2 competiciones, ¿vale? Fue una pasada. O sea, en aquel tiempo creo que fuimos 33 o 34 competiciones, nosotros era una más, cada uno de ellos tenía su pequeño stand, se había diseñado previamente tanto lo que era de revestimientos de yeso laminado como de solados y alicatados, practicamos en el instituto, veníamos por las tardes, ¿vale? Nos echábamos nuestras buenas risas, etcétera, y bueno, pues fijaros como cada uno de ellos iba levantando su estructura, ¿vale? Este de aquí era el trabajo final que tuvieron que hacer, ¿vale? Un falso pilar, un tabique en forma de L, una especie de pequeña puerta como lo del Imaginarium, ¿vale? Y luego unas estanterías de yeso laminado. Y ese sería el resultado final. Ganaron los asturianos, ¿vale? Nosotros quedamos segundos, nos faltó un poquito, ¿vale? Pero bueno, al final lo que os hemos comentado, gana el mejor, ¿vale? El mejor en este caso ha sido de otro sitio, pues oye, hay que respetarlo y que vaya él. ¿A dónde fue? Bueno, me falta solados y alicatados. Ojo, ojo a la prueba que pusieron, ¿eh? Hubo que hacer elipses. ¿Cómo cortamos eso? ¿Cómo cortamos un azulejo con esa forma? Tuvimos que comprar una máquina, se me ha olvidado poner una foto, ¿vale? Imaginaros una sirga de bicicleta recubierta de polvo de diamante que da vueltas. Entonces ahí tú metes la baldosa y puedes ir haciendo ya los cortes, ¿vale? Entonces con eso se fue previendo.
¿Cuánto tenían de tiempo para hacer ese trabajo? 3 días y medio. A unas 8 horas, creo que al final fueron unas 20 horas de competición, ¿vale? Acababan reventados. Reventados, ¿vale? Y, como os he dicho, el ganador de yeso laminado, que fue el chico de Asturias, fue a Londres. Mega competición, o sea, fue una barbaridad, ¿vale? Eso es lo que tuvieron que hacer. ¿Veis aparte a la izquierda? ¿Qué os llama la atención? Un tabique curvo, ¿vale? Tuvimos que tocar los productos que habían en Inglaterra, que no son los mismos que los que tenemos en España. Había pequeñas variedades, pequeñas historias, y ya veis, cada uno se buscaba la vida para hacer su tabique curvo, ¿vale? Veis ahí los perfiles. Este de aquí era muy gracioso porque los de Japón se les iba la castaña, no sé si siguen igual. Bueno, el tío venía con una especie de kimono, era su ropa laboral, y luego cuando acababa la competición venían con las cámaras, los micrófonos, un montón de gente que le animaba. O sea, aquí era un show, sigue igual, era un show brutal, brutal. Sí que hay que reconocer una cosa, que en general los asiáticos están llevando el gato al agua, desde por lo menos que la última vez que fui yo siguen, ¿no? Sí. Y lo que comentaba Alberto, ¿vale? Que hacen un poquito de decoración. Fijaros qué guapo lo que hizo el coreano. Eran como una especie de estarcidos, hacían cosas muy, muy guapas. Y luego, también hacen muchos amigos, como os ha dicho él. El irlandés, tiene toda la cara de irlandés, como podéis ver, era uno de los jurados, ¿vale? El de la izquierda, de rojo, era un traductor que trajeron los argentinos, y como yo tengo mi nivel de inglés limitado, lo compartíamos, llegamos a ese acuerdo. El del medio era el jurado argentino, ¿vale? El chaval de la izquierda del centro era el competidor, y 2 traductoras, una coreana y una china, ¿vale? Bueno, pues ahí estás 4 días y son muy intensos. Y la última noche después de la competición nos fuimos de juerga, ¿vale? Todos los de los skills, ¿vale? Vuelta a la realidad. Seguimos con nuestro proceso de selección, ¿vale? Entonces hicimos un skill de yeso laminado. En aquellos tiempos, como estaba la crisis, cada uno nos fuimos buscando la vida, y a nosotros se nos fue la castaña. Conseguimos el apoyo de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia, y allí que nos fuimos, tú. Cogimos el chiringuito, nos fuimos al hall de arquitectura técnica, ¿vale? Y con 3 competidores. Ese es el trabajo que tuvieron que hacer, mucho más modesto, 1 día y medio. Se parece mucho a esos detalles constructivos que estáis haciendo ahora de una altura de 80, pero que eso era una altura de 1,80, creo recordarlo. Más o menos Fernando medía una cosa así, ¿vale? Y eso de forma individual, una vez más. Fue muy guapo porque los que estudiaban arquitectura técnica, muchos de ellos nos contaban que era la primera vez que veían el yeso laminado, les dejábamos tocar los productos, les dejábamos tocar los materiales, ¿vale? La verdad que estuvo bastante guapo, ¿vale? Entonces veis cómo fueron desarrollándolo, y al final, pues ahí me tenéis a mí, junto con el vicedecano de la escuela, puntuando. Porque una de las cosas importantes es que esto es una competición, ¿vale? Aparte de pasártelo bien, tienes que hacer las cosas bien. Igual que hacemos en las prácticas en el instituto. Esto es lo que te voy a calificar. A veces no gana el mejor trabajo, sino gana el que más puntos saca. Y eso es importante. En el Tour de Francia a veces no gana el mejor ciclista, gana el que ha llegado antes, ¿vale? Pero no tiene por qué ser el mejor. A lo mejor ha habido uno que ha tenido un día malo y la ha cagado, ¿vale? Madrid, ¿vale? Ahí otra vez volvimos a ir de solados y alicatados y de yeso laminado. De solados y alicatados no hicimos competición, pues la designación fue digital. Oye, ¿quieres ir? Sí, pues ya está, ¿vale? Veis que ahora ya íbamos aprendiendo de la experiencia previa, complicamos un poquito más el trabajo, hicimos un tabique curvo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y eso es algo que mola. Muchas veces me preguntáis, joder, Fernando, ¿y tú esta herramienta por qué la conoces? Pues porque he estado allí, ¿vale? O sea, que los profesores también aprendemos muchas cosas de ir a esos sitios y luego os las transmitimos a vosotros. Ese es el trabajo que tuvieron que hacer, una vez más, 3 días y medio, ¿vale? El competidor de Aragón era muy bueno, el Richie, era una máquina, o sea, estaba súper fuerte, delgado, tal, y acabó que me dijo el último día, Fernando, no puedo más, ¿vale? Venga, que tú puedes. Acabó la competición y estuvimos a una cerveza de haber ganado. Quedamos segundos otra vez, ¿vale? ¿Por qué os digo una cerveza de haber ganado? Porque el que ganó el de Vitoria se había ido de marcha la noche anterior, y si se hubiera tomado una cerveza más no se hubiera levantado. Llegó con un resacón del 15, pero llevaba tanta ventaja, era muy bueno. Llevaba tanta ventaja al resto que ganó. Es que el tío vivía en un caserío por ahí
aparcado de Vitoria y descubrió la noche de Madrid y se perdió. Y esto, fijaros qué guapo, este fue la competición de solados y alicatados. Esos de la izquierda, que son las torres del Bernabéu, ¿vale? Y esto es lo que hicieron ellos, ¿vale? Ganó el chico de Galicia, ¿vale? En nuestra competición ganó el chico del País Vasco y ahí teníamos que haber ido, creo que fue a Río, no, 13, no me acuerdo cuál fue. Creo que era Río de Janeiro y nos dijeron, Sao Paulo, dijeron, no hay pasta. Entonces nos tuvimos que quedar en casa, ya no volvimos a competir en el internacional, ¿vale? Bueno, como los aragoneses somos cabezones y yo un poco más, nosotros seguimos haciendo la competición regional en espera de que alguna vez se pudiese recuperar la competición nacional. E igual que en el 2012 nos fuimos a la Almunia, pues en el 2014 nos fuimos a la Escuela de Ingenieros de aquí de Zaragoza. Nos fuimos al hall y montamos en este caso una competición de solados y alicatados. Eso de ahí de la izquierda trata de representar un poco el corte de las facultades, ¿vale? Fuimos con 3 competidores, en este caso competieron también de otro centro que se da construcción aquí en Aragón, ¿vale? Porque ellos sí que tienen solados y alicatados. El hall, fueron los alumnos de los 2 centros a verlo, los que pasaban por allá se quedaban. La verdad que estuvo también bastante guapo. Estuvo a punto de venir Antonio con soldadura, pero no le dejaron porque no había potencia suficiente de electricidad y los gases también, ¿vale? Lo tuvo que hacer en otro lado. 15, seguimos reduciendo, crisis económica. Hicimos una competición en el CIPPA, ¿vale? Y se parecía mucho a los detallicos constructivos que estáis haciendo vosotros, ¿vale? En este caso pues volvimos a competir solo Mira el Bueno y bueno, pues fuimos haciendo cosas. 16, esta moló. Esta la hicimos en el Palacio de Congresos, al lado de la Expo, ¿vale? Como solamente se hizo la competición un día y nosotros no teníamos espacio suficiente, pues nos autogestionamos. Nos fuimos a Mira el Bueno, otra vez más competimos junto con el otro centro. En Mira el Bueno cortamos las baldosas, ese es el plano que se les daba. Se cortaron las baldosas, se metieron en cajas y se llevaron para que al día siguiente se colocaran ya así en el Palacio de Congresos. Y esto más o menos intenta ser también el corte del Palacio de Congresos, ¿vale? ¿Veis? Todo el mundo allá, por un lado alicatando, por otro lado alicatando, y luego como competía gente mayor de edad, ¿vale? Digamos que hacía una demostración. Y había una chica que, fijaros, qué cosa más guapa se hizo. Ahí ella hizo el diseño, ¿vale? Ojo la complicación y el buen gusto, ¿eh? La verdad que mucho más guapo el diseño que hizo ella que el que hice yo. Hay que reconocerlo. ¿Vale? Y luego ya llegamos al 2018. En el 2018, ¿vale? Ahí sí que fueron otra vez 2 días en el Palacio de Congresos, con lo cual pudimos volver a hacer los cortes allí, volvimos a hacer el mismo diseño porque, bueno, no nos inventamos otro nuevo, ¿vale? Tuvimos inconvenientes como que casi se nos inunda el Palacio de Congresos porque hubo una riada aquella tan espectacular que se inundó todo el parking, casi llega a la zona de los almacenes. Y luego, bueno, pues ahí tenéis la ceremonia de clausura. Todos esos punticos naranjas es gente que fue a competir, ¿vale? Y eso es en Aragón. O sea que en Aragón la competición es grande, ¿eh? ¿Verdad, Alberto? Que te vamos a contar. ¿Vale? Y COVID 2021, ¿vale? Fue la primera vez que ya no hubo competiciones como tal de las nuestras. Nos dejaron, gracias a que estaba Flor en la organización, se hizo por centros y nos dijeron, oye, Fernando, pues organiza algo de demostración y tal. Bueno, pues ahí. Y eso es lo que tenéis en el taller. Y eso se hizo fue un resumen de cosas que se hacían en el instituto. Pintura, yeso laminado, alicatados. Mi año. Tu año, efectivamente. ¿Vale? Yo llegué para no ver las skills. Sí, pero este fue años siguientes, ¿eh? Yo estuve justo cuando vino el COVID. Yo empecé en el 2019. Sí, pero la competición, esto lo pintaron los del curso siguiente. Sí, yo no lo vi. Sí, por eso. Yo no lo vi. No me cuadraba. Entonces, bueno, lo montamos en el hall del instituto, ¿vale? Les enseñé una técnica que les resultó muy llamativa, que cuando queremos pintar algo, tenemos, por ejemplo, un proyector de transparencia, lo pones en la pared, lo calcas y luego lo pintas. Y digo, joder, ¿alguno se puede dedicar a pintar las casas de vuestros amigos que les guste el cómic manga o cosas de esas y tal? La verdad que queda bastante guapo. ¿Vale? Y bueno, ya os digo, esta fue nuestra última experiencia. Entonces, esto son los skills. Y entonces ahora ya podemos contestar a la pregunta, ¿ha habido skills de construcción?
sí, en Aragón y en España. Sigue habiendo en el mundo, ¿vale? Y ahora, yo os pregunto a vosotros, ¿queréis que haya algún skill en Aragón de construcción? Sí, por Dios, sí. Pero por más favor. fuerte, más fuerte. Que sí, chavales, venga, va, Venga. que sí, tío, que está todo guapo. Me está metiendo Además, cogeremos a Yara de... Hombre, que sí para, voy. para hombre, que venga a sí voy. calificar. La primera, ya te lo digo, la primera. Ayer me dijo que estaba muy dolida, que ella no había podido ir por la pandemia. Hombre, es que yo he escuchado mucho hablar de los skills. Muy, y- muy dolida. Sí. Hombre, muchísimo. Y mira Yo voy que- a ir a cabreada. Mira ahí. que en clase intentó no daros mucho la matraca, pero ahora que ves... Ay, imagínate haber sí. estado en Londres. Oh, Bueno, a cualquier sitio. porque si cualquier hubieras sitio. ido, hubieras ganado, seguro. Ah, gracias, qué piropazo, Joder, Bueno. sí da gusto. Y ahora, ya unas preguntitas finales, ¿vale? Intentar no excederos mucho, que ya vamos un poco mal de tiempo. Entonces, Justo. Alberto, para los patrocinadores, porque estas competiciones se cofinancian. Por una parte, el gobierno de Aragón, el gobierno de España pone dinero, pero por otra parte se confían los patrocinadores que ponen casi siempre los materiales, no solo para la competición. Este señor gasta un montón de dinero, pero un montón, con sus chavales en soldadura para que vayan practicando la competición. Y eso casi siempre hay un patrocinador detrás que lo paga. Entonces, ¿tú qué crees que le aporta a los patrocinadores el meterse en esto? A ver, la difusión que tienen los skills, tanto en prensa de la región, ¿vale? Lo tenemos aquí, el Heraldo me está patrocinando también y le da difusión a todas las noticias que vamos sacando, fotografía, vídeos, redes sociales, más luego en el Nacional lo mismo. Y de cara al patrocinador, realmente no le estamos pidiendo un dinero, o sea, es que nos aporten con material que tienen ellos, con los técnicos, con que a ellos realmente no les cuesta una barbaridad y la difusión que tiene yo creo que es bastante espectacular y vamos. Y a los competidores, los chicos que van a Aragón, a España, ¿qué creéis que les aporta? ¿Veis que vuelven cambiados? Yo creo que es la experiencia que tienen y el aprendizaje, porque claro, no es solo lo que han estado haciendo en clase, hay que dar un plus de preparar la prueba con esos profesores que altruistamente meten más horas por las tardes o por la mañana o el fin de semana asesorando y apoyando a los chavales, es un plus en la educación que van a tener y luego la experiencia. Y si luego ya vamos a Madrid, ya mucho mejor. Si vamos a Lyon, nos ha faltado el que ha estado en Lyon estas semanas, el mes pasado, que podía haber contado la experiencia, cómo se le ha pasado con todos los de la selección nacional, más con todos los compañeros que ha estado él compitiendo en refrigeración y aire acondicionado, que es que el que ha ido, con todos los de todo el mundo. O sea, es que la Y además, experiencia es increíble. Yo creo que también recorta un poquito ese escalón que comentaba Yara. Es decir, en el instituto aprendemos a gatear, ¿vale? Con los skills aprendes a levantarte y correr un poquito y entonces te cuesta luego menos el poder ir a la empresa porque ya adoptas y asumes responsabilidades. Yo vamos, creo que todos los que van a los skills ya están trabajando bastante bien, mejor que los que no han ido. Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Vale. Luego a Yara, que aunque ha contestado la pregunta, ¿vale? Pero bueno, recálcalo. ¿Te hubiera gustado haber participado en los skills? Sí, sí, sobre todo porque es lo que dices tú, te acostumbras a trabajar con tu compañero y ahí pues tienes que trabajar sola como luego te va a pasar en la vida real. O sea, yo me estaba como pensando cuando has dicho, "Oh, es que tienes que levantar la placa solo", y claro, digo, pues es que es mi trabajo. O sea, Claro. es que yo estoy todos los días haciendo eso. En plan, es que hace ya 6 años que empecé Sí. el grado medio, entonces claro, lo pienso ahora y digo, oiga, es verdad que hay cosas que no me acuerdo que era el grado y lo que era el trabajo. Y luego los ritmos de trabajo, yo siempre digo una frase, cuando fuimos a la Almunia en el 2012, Javier me dice, oye Fernando, hemos hecho más en un día y medio que lo que llevamos de yeso laminado durante todo el curso. Totalmente. Digo, hombre, digo, es es que un si, resumen de todo lo que digo, se es hace en que- el curso en una semana o en digo, 3 días. es que si llevarais este ritmo no tendría placa suficiente. Entonces Eso es verdad, os eso es freno verdad. y nos importa que os frene y os vais de tertulia, ¿verdad? Pero estaría Sí. guay meter un poco más de caña. Sí. También te da como más ganas de buscar. Entonces, Yara, ¿me das autorización para meterles Sí, más caña? os lo vais a pensar mejor. Es que quiero decir, al final, cuando te pegas mucho rato haciendo lo mismo, te aburres. O sea, es mejor que haya interacción, que haya más. Ponerte un objetivo en X tiempo, ¿sabes? Es más guay. Y además, es una de las cosas que lo intentamos siempre, ¿no? El decir, oye, es que donde aprendéis mucho es con esos trabajicos que hacéis en el instituto. El tabique aquel que hicisteis para los de automoción, Sí. ahí realmente es cuando os disteis cuenta de las dificultades. Y eso Hay que solamente hacerlo. lo podemos hacer si vosotros queréis. Está guapísimo, Y ahí es chicos, donde- meterle por- caña. Porque en clase solamente aprendemos a hacer el trasdosadillo ese que hay ahí, vale, manejas herramientas y tal, pero los problemas, que a nosotros no nos importa hacerlos, ahí es donde termináis de aprender. Eso sí, si hacemos eso es porque
puedo dejaros solos en el taller. Es que este año no estoy pudiendo mucho. A mí tampoco me podía dejar y mira dónde he llegado, quiero decir, todo es ponerse. Pero sobre todo que ahora tenéis la suerte de que tenéis herramientas con batería gracias a Speed. O sea, Efectivamente. quiero decir, tenéis una suerte porque yo fui el último año que tuve las herramientas con cable y esas herramientas tenían más años que yo. Bueno, las tenemos y las usamos de vez en cuando. Pues no deberíais seguir utilizando las de batería porque son las mejores que hay. O sea, Es que no- tenéis mucha suerte de tenerlas Bueno, ahora. este año vamos a tener 3 más, venga. 3 más. Sí, gracias. Me parece Gracias a genial. donaciones. No, pero en serio, que viene muy bien porque te acostumbras más al peso, a lo que es la movilidad, puedes irte a donde quieras con la herramienta en la mano. Sí, La sí. costumbre de llevar el peso, la de, no sé, Sí, yo sí, creo que es necesario también. Bueno, luego si tiene tiempo Yara le podéis preguntar, porque una de las cosas que sí que hicimos con ellas es que, bueno, pues les llamaron de Speed, fueron a una obra, les estuvieron haciendo unos reportajes de fotos porque querían hacer unos calendarios. La verdad que yo creo que estuvo una experiencia muy guapa aquella en los Sí, girasoles. yo no había terminado de estudiar, de hecho. No, era Aún estaba en los exámenes en finales. enero o febrero, Y creo al que día era. de hoy, pues, Sí, sí. estoy con ellos a muerte. O sea, me han solucionado la vida, la verdad. Vale. Bueno, y ahora yo simplemente un pequeño resumen breve. Es decir, ¿qué reflejo crees que tiene todo este tema vuestro de haber participado, de estar participando como jurados en el aula? Es decir, ¿os sirve a vosotros luego, tiene una repercusión directa? ¿Han Hombre. cambiado vuestras maneras de hacer las cosas por los skills? Hombre, yo creo que un poco sí, porque al fin y al cabo participar en estas competiciones te ayuda a profundizar más en los conocimientos del área de la enseñanza profesional en la que estamos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo algunos de las pruebas que se hacen en las competiciones internacionales, las puedo utilizar como prácticas en las actividades de clase diarias. Ese sería uno de los ejemplos. Y luego también personalmente te ayuda a crecer como profesor, pues porque te abre horizontes de conocer gente, de ver cómo se trabaja en otros países o en otras comunidades autónomas. En general es todo positivo. Vale. Yo creo que los skills los skills denotan la salud de la formación profesional en un territorio. Si un territorio tiene los skills bien organizados, con mucha participación y con buenos resultados, indica que el sistema de formación profesional está sano y puede crecer. Sí, sí. ¿Y Antonio, tu caso? Sí, pues sería reiterar un poco lo que dice Enrique, y en Core Skills quedaría, sí, terminaría con lo que él ha dicho. No hay más que mirar ese famoso Made in Japan, Made in Taiwan, Made in China ahora, ¿no? Pues justamente eso se corresponde con el medallero de Core Skills, por ejemplo, y eso mismo se corresponde con la salud de la FP actualmente en España y la importancia. Es nuestro escaparate. Sí, no deja de ser un escaparate, y el escaparate sabemos que es donde ponemos lo bonito, pero también es algo que para nosotros nos hace feedback, ¿no? Y la excelencia nos la traemos, aprendemos de todo ese periodo que estamos ahí, con lo mejor del mundo, de España, de Aragón, como no, también, y lo volcamos, como no, en el aula. Y para los alumnos, sobre todo, es que es una experiencia vital, que así lo manifiestan, y estamos allí por ellos, evidentemente. Sí, sí. Muy bien, pues oye, pues bueno, quédatelo, si no me han dicho que se acopla. Pues entonces nada, simplemente espero que no haya sido una charla excesivamente pesada, que no se os ha hecho muy larga, ¿vale? Hemos intentado transmitir nuestro entusiasmo por los skills, porque en mi caso, aunque no haya competiciones, yo sigo pensando en que es una cosa muy buena, por eso es una de las razones de hacer esta charla, a ver si los podemos recuperar, ¿vale? Y si hay algún patrocinador por aquí escuchando en el tema del yeso laminado, por favor, hablar con Alberto para ver si montamos algo en Teruel. Una Vale. cosita, Fernando, aquí, ¿Ya el aquí. primero por ahí? Sí. Hola, que soy yo. Hola, Fernando. Ah, Hola, vale, Yara. Soy yo. Que estoy ya un poco Hola. oído. No, ya, si es que no sé cómo no tienes sed. Venga, 30 quería decir una 30 cosa. segundos. Quería decir una cosa. Tengo aquí a 2 chavales que he tenido de prácticas y que ahora están haciendo el grado superior. Y quería pues, que lo supieseis, que tenía ya 8 chavales. Pero tengo a 2 ahí, estoy muy orgullosa de vosotros. Y que gracias por estar aquí escuchándonos. Os quiero un montón. Vale. Quería decirlo. Muchas gracias, Yara. Y luego un simplemente en el stand de la de FP, en una de las pantallas voy a poner un carrusel de fotos de los skills, ¿vale? Que tengo un montón, por si alguno tiene curiosidad de no solamente esas fotos que hay, sino ver alguna cosita más, ¿vale? Pues nada, simplemente agradeceros a todos que hayáis estado aquí, ¿vale? Que nos hayáis escuchado. Y bueno, pues oye, si tenéis cualquier duda, pues vamos a estar por aquí, nos podéis ir preguntando. Sí. Vale, gracias.